Yo quisiera aprovechar estos minutos para tener una conversación entre amigos, exponer algunos puntos de vista y sobre todo hacer algunos pronósticos un poco arriesgados, algunos de ellos. Yo quiero empezar diciendo que es muy preocupante que mis compatriotas allá en territorio colombiano no se hayan dado cuenta de que estas elecciones de este año 2022 podrían ser las últimas elecciones libres en nuestro país. Hemos visto en varias naciones, incluyendo obviamente nuestra nación vecina Venezuela, cuya realidad vivimos a diario en Colombia, cómo la democracia y la alternabilidad en el poder y el derecho a escoger nuestros propios líderes, que es algo muy saludable, que está establecido en la mayoría de las constituciones de los países del mundo, pues simplemente ha venido desapareciendo. Desapareció en Venezuela, desapareció en Cuba, desapareció en Nicaragua en la medida en que Daniel Ortega utiliza su poder, su fuerza para simplemente encarcelar a cualquiera que pueda ser su contrincante en cualquiera de las elecciones. Y esto podría, si es que ya no está sucediendo en Colombia. Hace apenas 4 años yo tuve la oportunidad de ser invitado como observador internacional para las elecciones del 2018 que concluyeron con la victoria de Iván Duque. Me pareció interesante porque llegué, es decir, por cuestiones de la organización misma, del proceso electoral y de las responsabilidades que tenía con mi trabajo aquí en los Estados Unidos. Llegué a Bogotá prácticamente el sábado, las elecciones eran el domingo y el lunes me tenía que regresar. Me llamó la atención que me encontré un país el sábado y me regresé de otro país el lunes. Eran 2 países distintos. A lo largo de mi experiencia como periodista aprendí que no existe mejor fuente de información que el taxista que lo lleva a uno del aeropuerto al hotel el día que uno llega a la ciudad donde va a cubrir cualquier tipo de noticia. Y esa noche el taxista que me recogió en el aeropuerto El Dorado y me llevó a un hotel ahí relativamente cerca, me mostró una cara de preocupación enorme y me dijo: no sabemos, nadie sabe qué va a pasar con este país, esto es terrible, pueden pasar cosas horrorosas. Y resulta que cuando se produce la victoria de Iván Duque, contundente además, el lunes, el otro taxista que me llevó de regreso al aeropuerto tenía un semblante completamente distinto y una posición completamente distinta. Regresó el optimismo al país. Teníamos entendido además que existía y se usaba en negociaciones, sobre todo de finca raíz, lo que se conocía como la cláusula Petro, que era una cláusula que aparecía en todos los... Es una cláusula que aparece en los contratos que simplemente revoca el contenido del contrato y el objeto del contrato si es que el señor Petro resulta elegido presidente de la República. Imagínense ustedes el alcance que eso tiene y el temor que el país vivía frente a la posibilidad de que Petro ganara las elecciones. Nos salvó algo en esa oportunidad y ojalá algo similar ocurra este año. Nos salvó de que ganara Petro el hecho de que la gente vivió en carne propia por primera vez el flagelo del socialismo en las calles y en las carreteras de las ciudades y de las regiones colombianas, con la presencia de millones, cientos de miles de venezolanos que llegaron caminando. Uno los veía caminando en Bogotá, con el frío que hace en Bogotá, especialmente de noche, en mangas de camisa, familias enteras pidiendo limosna. Y la gente alcanzó a darse cuenta de que esa película que estaban viviendo en Venezuela no teníamos por qué verla en los teatros en Colombia también. Ya nos estaban mostrando los cortos, los trailers, no había ninguna necesidad de que viviéramos esa realidad en nuestro país. Nosotros hemos tenido una serie de privilegios desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista geopolítico. Esa posición en la que estamos, en toda la esquina noroccidental del continente, de la parte suramericana de nuestro continente, bañados por 2 océanos, con 3 cordilleras y todas esas cosas maravillosas, han sido para nosotros ventajas y privilegios, pero en el momento actual son también un riesgo muy grande. El valor geopolítico de nuestro país, particularmente para Cuba, es un peligro. ¿Por qué decimos esto? Porque, hombre, a lo largo de su historia, en estos 62 años, desde que triunfó la revolución, Cuba ha dependido de los demás. Ellos tienen esa particularidad y es que logran acabar con todo, muy rápidamente además. Acabaron con un país que era boyante, un país que tenía industria, un país que tenía turismo, estructura, un país que era una maravilla, una isla verdaderamente privilegiada, al igual que Colombia. Y acabaron con eso y dependieron entonces a partir de allí
de lo que en esa época era la Unión Soviética. Después que cayó la Unión Soviética, tuvieron un periodo muy difícil, el famoso periodo especial, hasta que apareció entonces Hugo Chávez y Venezuela, y exprimieron de Venezuela todo lo que pudieron hasta que Venezuela hoy no puede ofrecerles nada. ¿Cuál es la solución? ¿De dónde se pueden agarrar en ese momento? Que no sea Colombia, que está ahí además, que tiene lo más importante que Cuba necesita en este momento, que es energía, fuentes de energía, carbón, petróleo, alimentos, todo lo que Colombia puede ofrecer, todo lo que Colombia exporta, todo lo que Colombia es y vale, estaría a servicio de Cuba en caso de que tengamos un gobierno, ellos se llaman progresistas, socialistas, de izquierda, en fin, como ustedes prefieran llamarlos, pero si un personaje como Gustavo Petro llega a la presidencia de Colombia, pondrá al país a servicio de la revolución cubana. Esto además, otra vez desde el punto de vista geopolítico, es un riesgo muy grande para la estabilidad regional, pero sobre todo para la estabilidad continental. Es decir, Colombia tiene una posición privilegiada otra vez en el control de lo que sería un acceso al Canal de Panamá, que en caso de que la izquierda, que ya cuenta con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela, si Colombia cae, el acceso al Canal de Panamá puede quedar restringido de una manera dramática y casi que inmediata. Colombia es entonces la joya de la corona. Lamentablemente, a pesar de todas estas situaciones, es penoso que tengamos en el país a un grupo de personajes en la actividad política que no logran ponerse de acuerdo para enfrentar un riesgo y un peligro tan inminente, tan grave y tan trascendental como es el de Gustavo Petro y su organización de izquierda, su Colombia Humana, que quiere llevarlo al poder. Caramba, hace unas semanas, un par de meses tal vez, aquí en Miami, tuvimos una reunión de 5 candidatos que pertenecen al mismo grupo político, que tienen el mismo líder, que ven los problemas del país de la misma forma, que coinciden, entre otras cosas, en las soluciones, están de acuerdo prácticamente en todo. Y uno se preguntaba, ¿qué necesidad tenemos de seguirnos desgastando en medio de todos estos procesos? ¿Por qué no se ponen de acuerdo de una manera adulta, de una manera civilizada, y encontramos una salida a esto? Tenemos una situación grave en la medida en que el otro candidato, el candidato de la izquierda, ya es candidato, ya está con su campaña funcionando, ya lleva meses trabajando en eso, ya se está pronunciando en todo lo humano y lo divino, ya está siendo recibido por personalidades importantes en el resto del mundo, incluyendo al Papa Francisco, y nosotros todavía, los que queremos salvar al país, todavía no nos hemos puesto de acuerdo en cuanto a quién puede ser el candidato que nos sirva para eso. Al mismo tiempo, lo que estamos viendo por parte de los medios de comunicación es un interés, no sabemos de dónde sale, prácticamente descarado de destruir cualquier candidato, cualquier posibilidad de candidato que pueda de alguna manera enfrentar a Gustavo Petro. Hay un candidato, por ejemplo, que representa la costa colombiana, que es el señor Alejandro Char, que fue en un par de oportunidades alcalde de Barranquilla y fue escogido como el mejor alcalde del país, y ahí voy, doctor Arboleda, a disentir un poco de usted. Tal vez, además de Enríquez, podemos contar con Char como empresario dentro de la lista de candidatos. Es importante que los empresarios, que los importantes líderes del sector privado también se metan en la política, porque ellos saben que las cosas tienen que funcionar, ellos están acostumbrados a darle rendimiento a la inversión, a responder ante sus accionistas, ante sus empresas, por lo que hacen como líderes de su sector empresarial, y eso en algunos casos, en la mayoría de los casos, lamentablemente no sucede en el sector privado. De manera que pues ese señor Char, que además tiene una particularidad, para ganar las elecciones Gustavo Petro necesitaría del voto de la costa atlántica colombiana, donde además de que hay un caudal de votos muy importante, tenemos un problema de muchos años atrás, que es el tema de la compra de votos, de la compraventa de votos, que no hemos podido controlar a lo largo de varias décadas. Si un personaje como Alejandro Char está presente en la contienda electoral, es muy probable que Gustavo Petro no logre obtener esto. Y entramos ahí en otro tema que para nosotros es importante, y es el acceso de recursos extranjeros a la actividad política en Colombia. Si nosotros, a raíz de esta decisión del gobierno del presidente Biden de retirar a la organización terrorista de las FARC de la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado, eso podría permitir que algunos recursos que existen en este país y en otras naciones y que podrían ser pues invertidos en el tema del acuerdo de paz, en el tema de pues seguir prosperando con algunas de las
cuestiones muchos de nosotros no coincidimos con ellas, pero fueron aprobadas y están ya en funcionamiento. Esos recursos de estos gobiernos podrían terminar en manos de estas campañas políticas. Además, a raíz justamente de estos acuerdos de paz, estas organizaciones guerrilleras se convirtieron en partidos políticos y tienen acceso a recursos del Estado para financiar sus campañas. De manera que el tema económico va a tener una importancia relevante en el desarrollo de este nuestro proceso electoral. ¿Qué podemos hacer? Es decir, ¿cuál es la salida de esto? A mí se me ocurre, y lo he mencionado en otras oportunidades, que tal vez la única salida que esto puede encontrar es un gran entendimiento nacional, muy similar al que tuvimos al final de la década de los 50, cuando Laureano Gómez, líder conservador, y Alberto Lleras Camargo se reúnen en el balneario de Benidorm en España y firman lo que después con el tiempo terminó convirtiéndose en el Pacto Nacional, que fue un entendimiento en el que los partidos políticos se alternaban la presidencia de 4 en 4 años, entre 1958 y 1974. Eso le devolvió al país tranquilidad, eso le devolvió paz al país, eso de alguna manera redujo significativamente la época violenta que vivía Colombia para esa década de los 50, entre otras cosas, en nuestro único periodo de dictadura con Gustavo Rojas Pinilla después del golpe del Estado contra presidente Urdaneta, cuando regresaba al poder justamente el presidente Laureano Gómez. Tal vez si lográramos que se sentaran, así sea para, como decía otro líder colombiano de gran importancia, el ex candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, para ponernos de acuerdo aunque sea en lo fundamental. Si lográramos que personajes de importancia, que son hoy prácticamente antagónicos y casi que irreconciliables, por salvar al país, lograran sentarse a una mesa y ponerse de acuerdo en 2 o 3 cosas importantes. Tal vez lo que voy a decir es sacrílego, pero hay que plantearlo. Yo creo que algo que podría contribuir a encontrar soluciones para Colombia, hacia su futuro, sería que se sentaran a una mesa Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos Calderón. Si sentaran, es prácticamente inviable, yo sé que es. Tal vez cuando alguien propuso que se sentaran Laureano Gómez y Alberto Lleras, seguramente alguien dijo exactamente lo mismo que están pensando todos ustedes, pero me parece que el país necesita, si no esta, por lo menos otra idea así trascendental. En fin, quería plantear eso, quería aprovechar esta oportunidad y eso era básicamente lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad.